A partir de este momento comienza Marcianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González. Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de Bengay y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Que el estetoscopio está de fiesta. Que los rayos X se fundieron. Y que el suero ya se usó para endulzar el café. Me apoyé de sus hombros como un cojo a su muleta y le dije: ¿qué hago, princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente: lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Bengay y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo a otro paciente: tranquilo, Bobby, tranquilo. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Que el estetoscopio está de fiesta. Que los rayos X se fundieron. Y que el suero ya se usó para endulzar el café. Imprescindible y de esto que hemos denominado Marcianos, la nave galáctica a todo ritmo con Juan Luis Guerra, encontrándonos por allí, nuestro comandante de vuelo, viejos temas de Juan Luis Guerra, nos recreará con otros a partir de esta jornada de hoy
martes 27 de agosto del 2024. Si la derecha esperaba que no estuviéramos por acá, le vamos a decir como Maduro, aquí estamos, nuevamente con el doctor Daniel Vanina, y no nos van a parar ni los fascistas, ni... Bueno, en esta lamentable imitación que se me ha ocurrido hacer de Maduro, les voy a decir que sí, que estamos sobreviviendo a una dura crisis de una suerte de gripe, vaya a saber combinada con qué cosa, pero el doctor Daniel Vanina, siempre ahí, nuestro médico de cabecera, nutriéndonos de los elementos para que salgamos nuevamente a la superficie a combatir como es necesario. Si no hay fiebre, no hay drama. Si no hay fiebre, eso me dijo Daniel Vanina, y hubo drama sin fiebre, por suerte. Doctor Daniel Vanina, en el día de hoy nos estamos convocando para tratar como tema eje el tema de elecciones, pero así estado de situación de las elecciones, y nos vamos a hacer parte de lo que días pasados hiciese María de los Ángeles y el señor Hernán Salina, que lo tengo acá a la siniestra, en una entrevista que hicieron con Oscar Botinelli, presidente de la empresa Factum encuestadora. Preguntado el mismo acerca del curso de las elecciones, dijo que primero que nada, dijo que independientemente a lo que piensan los políticos, la militancia estrecha de esos mismos políticos, sea en la tienda que sea, el grueso de la población tiene la percepción de que la elección no le cambia la vida ni para mejor ni para peor a ningún ciudadano de esta tierra. Esto es un fenómeno nuevo en este país, decía Botinelli, donde la gente tenía expectativas muy fuertes casi siempre frente a una elección, unos por la esperanza de que las cosas cambiaran para mejor, y otros de temor en cuanto a lo que pasara con el nuevo electo presidente, vicepresidente. Que hubiese una continuidad en las políticas, o que hubiese cambios que de repente no fueran cambios para mejor, sino que fueran cambios para peor. Esto puede entenderse así, o puede entenderse que no es así en la cabeza de otra gente. Dice Botinelli, esto tiene que ver con una serie de elementos, porque estábamos asistiendo a una usina de propuestas. Que esto, por un lado, con usted, Daniel Vanina, lo veíamos la vez pasada como que realmente nos parecía que muchas ideas con respecto a qué hacer en la actual situación del país para cambiarla, modificarla en un buen sentido, no había muchas ideas. Había más que nada una suerte de litigios que no tenían que ver con idea de cambio, ni en lo económico, ni en lo social, ni en los márgenes que tiene la política para cambiar un país. Pero bueno, nos sigue diciendo Botinelli, y me freno en un rato y lo dejo a usted haciendo consideraciones sobre estos temas. Dice, la gente se pregunta, tantas nuevas propuestas que hacen los partidos, sean de la oposición o sean del oficialismo actual. Primero, los que están en el gobierno hacen propuestas todavía estando en el gobierno y todavía teniendo un relativo tiempo para llevar a cabo parte de lo que están proponiendo, pero no, lo plantean para adelante. Los que no están en el gobierno y estuvieron en el gobierno, llama la atención que también aparecen con propuestas que antes no llevaron adelante, teniendo un tiempo suficiente para llevarlas adelante, pero 15 años. Ni siquiera las plantearon. ¿Le parece también de que hay una suerte de turismo electoral, dicen, donde hay aparición de políticos en barrios y en pueblos, que causa un cierto resquemor
a los mismos, a los pueblos, a los barrios, a donde van, porque no es que siempre no lo hayan hecho, es que se presentan los nuevos y los viejos y no se ve un planteo de las preocupaciones que la gente tiene específicamente, sino que lo que se ve claramente es que están buscando el voto. Nunca se vio tan claramente que están... Esto me hacía acordar a aquella cuestión del blanco aquel, que después de muchos periodos de ganar los colorados y los blancos no habían ganado nunca, estaba planteando en un pueblo X, prometemos esto, aquello, bla, bla, bla. Se le acerca el secretario y le dice, mire que según las encuestas apeligramos ganar. Y entonces inmediatamente pasó a ser una rebaja de la propuesta, dijo. Las 100 ovejas prometidas por productor, 50. Apeligrando ganar, ¿no? El plantel de autos y caras nuevas a la gente se le hace medio ríspido. Yo creo que porque, no sé, está aquel tema de Serrat que dice que la ignorancia no te ciegue y que no trafique el mercader con lo que un pueblo quiere ser, ¿no? Y sí, está claro, los políticos son mercaderes de ilusiones, son mercaderes de promesas. Ahora, si el pueblo sabe más de quién es quién, si el pueblo desconfía más de quien le hizo promesas y no cumplió nada, el pueblo tiene más elementos de defensa. Ahora yo digo, en las elecciones pasadas apareció un Juan Sartori, prometió 100.000 empleos, venía con una caja llena de millones de dólares de su suegro ruso mafioso, no ha hecho declaraciones personales, es senador de la República, se propone, ahora se pegó al herrerismo del ministro del Interior, y viene por ese lado y vuelve por ese lado. O sea, un país como el Uruguay, que más allá de todo lo que sabe la gente y de todo lo que la gente ha madurado y de todo el desarrollo de la conciencia, un tipo que tiene guita se establece en el Uruguay. Con honores y pompas. Se establece. No sé. Y se establece como un... ¿No se estableció Juan Sartori? No. ¿Cómo que no se estableció? Es un senador de la República. Ah, bueno, pero no era su objetivo principal. Pero se fue siendo No, pero hay una niño. cosa que quiero precisar bueno, está. antes. Espere un poco que termino acá, Bien. entonces, y usted me habla de... Pero yo de esto estoy absolutamente seguro. No solo Sartori, sino muchos más. Más allá de las propuestas, hay un marcado énfasis en qué digo contra el otro. Del otro no se habla mal de sus ideas, se habla mal del otro en sí. Esto lo estuvimos tratando en parte la vez pasada, cuando dijimos pocas ideas en lo político, en lo ideológico, en lo programático, económico, y mucha pendencia entre todas las instituciones. ¿Quién es más corrupto que el otro? Y poco decir acerca de que el Estado capitalista es una máquina de corrupción. Cuando coopta a los individuos, a los políticos, a todos los demás, el sistema capitalista como tal, el Estado como tal, y nadie habla de eso. Lo único que vi en una última letra chica es que De la Coste, su amigo de Brecha, hablaba de Estado y había un hombre allí, filósofo también, que hablaba del gobierno corrupto del Partido Nacional. Y cada vez que le tocaba a De la Coste, hablaba del Estado, donde hubo corrupto del Frente Amplio, hubo corrupto del Partido Nacional, hubo corrupto del Partido Colorado. ¿No saben disociar esto? Señores, ¿no saben disociar esto?
Botinelli también habla en una parte que la vamos a ver también, Daniel Vanina, de cómo las encuestadoras uruguayas hablan mucho del ciudadano, de los partidos políticos, de las entidades, y no hablan nada de las clases y sus intereses. Nada, nada. Como dice Botinelli, todavía se hace en Europa. En Europa se acopla a una cuestión de partidos y de intereses económicos, se acopla a una cuestión de ideología, de clase. Y vaya si Botinelli marca la diferencia en este sentido. Bueno, ¿a usted le parece que no? Adelante. A mí me Daniel parece Vanina. que en Europa no hay clases sociales. No hay. En la gente no tiene clases sociales. Pero No tiene las clases clases sociales existen. Por supuesto. Por Está, desgracia. tanto en Europa, en por el mundo, desgracia como en para el la Uruguay. burguesía, pero existe. Claro, claro claro que Este, sí, claro que sí. Entonces, hay una cosa primaria que a mí me complicó la vida, que es estas cuestiones que plantea el politólogo, no da números. Entonces, el ser humano, no solamente el politólogo, el ser humano tiende a proyectar lo que él piensa y siente como verdad. ¿Se entiende o no? No se entiende. Repítame la respuesta. Claro. La cuestión que él plantea de que la gente no está de acuerdo, que la gente está ya está contradiciendo al político, ¿eso es cierto o es lo que piensa él o piensa que debería ser así? Y depende un poco el termómetro Entonces, no que me usted sirve. tenga de la situación No y el me que sirve. yo tenga. Ojalá fuera así, pero de repente no es así. Yo pienso que hay un margen bastante considerable de gente que está en esa situación. Un margen Pero también, considerable viste, de vos gente que pensás, está. Pienso, pero no claro, sabés. está. Pero eso es cuestión de números. Entonces haga estadística, se puede hacer una encuesta y hacer así. Porque la tendencia nuestra es a proyectar en el todo lo que pensamos nosotros. Y entonces eso no tiene mucho valor. Me parece Lo a mí. macro y lo de territorio, usted vio que en la letra chica, que a veces yo digo, bueno, está, que hay una muchacha que informa desde ese laboratorio de percepción ciudadana. Ujú. Y entonces... Que tiene mucho olor a Frente Amplio, ¿no? Sí, no los conozco, no sé. es de percepción Pero ciudadana. Le creo, las cifras que aparecen, ¿sabe qué, doctor Daniel Vanina? Las cifras que aparecen me parecen bastante lógicas, o sea que, y me parece que bueno, que el ciudadano de a pie, el ciudadano de capas medias, por lo menos el ciudadano con... Y después discrimina, que piensan los frentes amplistas, que piensan la gente de la coalición, cada uno por parte y todo lo demás. Y me parece que en líneas generales... Pero vos o yo o cualquier otro militante puede armar una cosa así totalmente artificial. Me siento acá y te hago la estadística. Te doy el resultado de las elecciones. Puede ser, no me daba... Invento. No me daba Se a mí, puede no me inventar. daba a mí para desconfiar tanto. Pero le decía que me parece que es coincidente con esto que... Yo he ganado, en mi caso, me ha ganado credibilidad esta gente. Ujú. Al principio me parecía que era un pelotazo tras otro, pero ahora no me parece. Sigo hablando de me parece o no me parece. Hay Porque mucha influencia a de mí la me socialdemocracia. O sea, yo creo que hay un peso específico. Bueno, Cuando y le digo en peso Europa, específico, le hablo de peso. Que hablan de clases. ¿Quién habla de clases en Europa? Porque la socialdemocracia europea nueva, Podemos, Syriza, se llaman izquierda y ultraizquierda, cuando no son ni siquiera socialdemocracia. Entonces, no sé a qué le llama clases, el politólogo amigo. No sé. Las derechas, la izquierda, todo tiene unos matices y unas cosas muy complicadas. La historia de la derecha, por ejemplo,
es una historia que hace unos años nosotros llegamos a escribir, después lo tuvimos que borrar, que había una nueva derecha, más propositiva, más democrática, entre comillas, y todo eso se vino al suelo. En un proceso que fue algo así como... así que se puede decir lo que realmente pensamos y no pasa nada. Bueno, entonces vamos a decirlo. Porque la derecha disimulaba. Hay todo un periodo de la época esta en donde la derecha estaba en marcha atrás. Pedía perdón por ser de derecha, se seguía pidiendo perdón por ser de derecha, ahora ya no. Ahora la derecha tiene su lugar. Sí, soy de derecha, ¿y? No pasa nada. ¿Y qué? Ahora porque aquí pasa una cosa, Daniel, que quiero que me la defina concretamente como voy a tratar de definírsela yo. El periodo que pasamos de 70 años tratando de construir algo que se pareciera al socialismo, lo pagamos nosotros en nuestro fracaso. Sí, claro. Ahora, cuando la derecha viene con sus dictaduras, con sus gobiernos autoritarios y todo lo más, y trata de establecer un modelo mejor en lo social, en lo económico y demás, y la gente la manda al carajo, evidentemente son ellos los que pagan a su fracaso de ese formato. Entonces yo le digo después, me parece que esas ultraderechas... ¿Estás hablando de la derecha o de la ultraderecha? No es lo mismo. En líneas generales le estoy hablando... No, lo que pasa es que yo cuando le hablo de nosotros no es lo mismo Macron, fracasando... No, pero Daniel, usted sabe de lo que le hablo cuando le digo. Nosotros intentando impulsar el socialismo, fracasamos y pagamos un precio. La derecha capitalista... porque son dos sistemas económicos y sociales que pretendidamente son distintos y son los que hay en lucha. Entonces, cuando la derecha, en defensa de su sistema capitalista, fracasa, proponiendo lo que esté proponiendo, como usted lo decía la vez pasada, proponiendo una democracia liberal, proponiendo una democracia ultraliberal, proponiendo el capitalismo neoliberal globalizado, o proponiendo el fascismo, y fracasan algunos de esos modelos, después tiene que pagar un precio, después tiene que retroceder en algunas cuestiones. Y en el marco de eso se mueve la gente, en sus opciones y en sus elecciones. Y en el marco de eso, ambas cuestiones tienen que fabricar o procesar algún tipo de... ha fracasado en muy pocos lugares, o en ninguno, porque todavía no hay tiempo. ¿Qué cosa es lo que está fracasando en los últimos tiempos? El progresismo. El progresismo. La izquierda socialdemócrata nueva, la neosocialdemocracia en Europa, el progresismo en América. Hay una neosocialdemocracia. Porque en Europa ahora está Syriza y Podemos, para tomar dos ejemplos, pero antes estaba el Partido Socialista alemán o francés, ¿no? Era la socialdemocracia. O en Suecia... Pero este hombre de Alemania también es socialdemócrata, Vanina. ¿Vos creés en los títulos? No, pero le pregunto, ganó por el Partido Socialdemócrata como el chileno. Bueno, no. A mi manera de ver. Pero eso hay que explicarlo, porque después viene la socialdemocracia que se nos implementa acá en América Latina, de tono europeo. ¿Y cuál es la que tenemos acá? ¿Cuál es la que nos quiere hacer cambiar las cosas adentro del Frente Amplio? ¿Cuál es la que nos quiere hacer cambiar las cosas adentro del movimiento sindical uruguayo? ¿Cuál es la democracia esa? La socialdemocracia esa. Sí. La europea, la alemana... No tiene por qué ser europea o alemana, es la socialdemocracia de acá. No, y le entiendo, pero como usted me dice que hay dos, me dice usted que es la neoliberal... En Europa... Como hay socialdemocracia desde el año 47 para acá, de la Segunda Guerra para acá, y antes, el primero en hablar de socialdemocracia fue Marx. Entiendo. Así que es bien vieja. Ahora, cuando usted me dice la socialdemocracia europea, no, acá es la criolla. Acá la criolla es la que abrevó de la Fundación Freddy Eber, que le enseñó cómo hacer socialdemocracia adentro del sindicalismo y adentro del Frente Amplio. Y llegaron a momentos muy interesantes. Por ejemplo, el PCNT
y los trabajadores ingleses, ¿cómo se llama? Las trade uniones. Ajá. Hay diferencia. Por Hay supuesto. diferencia. No es lo mismo. Y yo te decía que esa vieja socialdemocracia había como dos etapas. Los socialdemócratas clásicos europeos están todos neoliberales. Todos neoliberales. Desde Alemania, Suecia, los nórdicos, hasta Italia. Italia arrancó muy a la izquierda. En el año 18 y en el año 19 hubo una pre-revolución, para llamarla de alguna manera, de los anarcos. Va pregunta entonces, ¿y en América Latina cómo están? ¿Están neoliberales los socialdemócratas latinoamericanos o no? Sí y no. Sí y no. A ver, hay algunos que sí y hay otros que no. A ver. No es así. No es No así. quieren estar. Tratan de no estar y no tienen más remedio que estar. Está complicado. Usted es un perdonavida con los socialdemócratas. No, para nada. ¿Por qué? ¿Y a usted le parece que no quieran estar y que no Y si quieran quieren ser? estar, no son socialdemócratas, es una derecha disimulada. Entonces estamos pensando que nos están falseando sus ideas, que nos están discutiendo con honor. Yo todavía no lo creo. Escúcheme una Todavía cosa, no. le digo. Usted sabe que el nacionalpopulismo del MPP, según mi propia Nacionalpopulismo. definición, nacionalpopulismo del MPP, conjugado con el astorismo, vergarismo, que se acaban de unir, Sí. y son potencialmente los que van a conducir el gobierno del Frente Amplio, Sí. si es que este gobierno lo gana. Por un lado el astorismo, vergarismo y demás, yo los veo, y como Gerardo Caetano ha tenido a bien definirlo, porque ha potenciado al vergarismo, se ha conjugado con él, ha estado presente en las reuniones de lanzamiento del vergarismo y demás. Él es uno de los Gerardo firmantes del Caetano documento de los es un 24. hombre que se identifica con el vergarismo y ha dicho que el Uruguay es tan generoso que además de ver el progresismo y además de ver la socialdemocracia en muchos lugares y demás, no sería malo hablar de libero progresismo. Esto lo ha dicho Gerardo Caetano. Libero progresismo, liberal. O sea, liberal. Y ahora mire qué casualidad. Gabriel Odone es un hombre que se va a identificar aparentemente con... Se ha presentado ya con... Arrancó el Partido Socialista. Se ha de la presentado Juventud ya con... Socialista. Sí, lo dice Botinelli, inclusive dice, no, liberal me parece que no, socialdemócrata sí, pero un socialdemócrata con algunas ideas liberales, dice Botinelli, pero evidentemente no, es un poco más progresista. De todas maneras, esto ya... Aparentemente es la idea, es el semblante de que va a tener este hombre Orsi, y en la economía parece que este hombre Odone va a estar por allí. Ahí va a haber un problema que esto fue totalmente delimido por aplaudido. la cantidad de votos. Hay un hombre que sin tener absolutamente nada con él, simplemente que lo identificamos totalmente como el precursor y el hombre promotor de la socialdemocracia de la Freddy Ever en América Latina, que es Álvaro Padrón. Y Álvaro Padrón, en su programa, además de rendir un tremendo homenaje al Pepe Mujica, rindió un tremendo homenaje a esta unidad, la unidad del nacionalismo populista, como yo la defino, junto con el vergarismo. Entonces yo digo, evidentemente el Frente Amplio que se proyecta tener es un Frente Amplio que va a ser un Frente Amplio de características socialdemocráticas, pero no de las mejores, ¿no? Ahora sí que realmente vamos a administrar el sistema capitalista como nos toque administrarlo en el Uruguay. ¿Qué quiere decir como nos toque? Y como nos toque, ya no nada del paradigma de socialismo, no nos vengan con Nunca la paradigma. socialdemocracia fue socialista. Por supuesto, Si lo no, él entiendo, no era sí. socialdemócrata. Yo no estoy diciendo que sean Si no, no era pero yo estoy socialdemócrata. diciendo que ellos van a conducir un barco que supuestamente todavía tiene dentro de sí elementos de carácter socializante o socialista. ¿Cuántos proyectos de país hay, Carlos? ¿Hay dos?
¿O 3? ¿O No, 4? no tengo la menor idea, Daniel. Ah, Este, no. Pero Porque es clave, ¿no? yo estoy en el viejazo porque conozco los viejos, no conozco mucho de los nuevos, yo qué sé. He leído, le he dado alguna lectura. Algo. ¿De proyecto de país? Y seguro. No, pero acá se ha propagandeado por parte del Frente que había 2 proyectos de país. Ujú. El proyecto neoliberal y el nuestro. Resultó que el planteo del Frente terminó en una especie de tercer planteo, tercera opción. La tercera opción de Inglaterra, no, tercera opción, no sé si de Inglaterra. El proyecto de la derecha, bastante claro, pero es una derecha que no es rabiosamente neoliberal, pero tiene rasgos neoliberales y está muy a gusto. El proyecto del Frente no tiene rasgos neoliberales, no quiere por nada ser neoliberal, al contrario, él piensa que puede desarrollar un capitalismo no neoliberal. Vanina dice, con las limitaciones que tiene que Vanina lo diga, que no es posible eso, que el neoliberalismo es mundial, todo el capitalismo es neoliberal, más o menos intenso, pero todo es neoliberal. Entonces, los gobiernos capitalistas, porque el gobierno es capitalista, no quiere una revolución anticapitalista el gobierno del FA, ¿no? Ni el de la Argentina, ni el de Brasil, ni el de... Ningún progresismo se plantea una revolución contra el neoliberalismo. Entonces, no tiene más remedio que ser neoliberal, porque tiene que hacer inversión extranjera directa, porque hay una serie de resortes que si son violentados, le arrancan la cabeza, como hicieron, por ejemplo, Inglaterra y Alemania contra los griegos, que les hicieron pelota y le implantaron a prepo el neoliberalismo. Ahora, de todas maneras, en esto que me está contando, de lo que sucedió en Europa ha comenzado a haber niveles de resistencia de parte de la clase trabajadora europea, inclusive de parte de sectores medios que no se bancan el sistema del capitalismo neoliberal, ¿no? Hay resistencias, por hay ahora cuestiones. Está en auge el neoliberalismo. Y yo le digo, el intento del Frente Amplio, Encuentro Progresista, de implementar nuevamente su viejo proyecto, el que ya lo implementó durante 15 años, y en el año 2019 la gente le dijo, no va más, no, con ustedes no va más. Pero pasó algo antes. Hubo una crisis económica que explica el fracaso, porque mientras hay viento de cola no fracasa nadie. Nos ponen a vos de presidente, a mí de vicepresidente y la asaltamos, porque nos sobra guita. Entonces, en el 14 empezó un freno al desarrollo de las fuerzas productivas en Uruguay y al desarrollo productivo en Uruguay, en el 14. En el 17 se hizo crítico, no solo en Uruguay, sino en todo en el mundo. Trastabilló China. En China le cobraban una multa a los que invertían por encima de la inversión permitida, porque no sabían qué hacer con lo que producían, si no tenían compradores. ¿Por qué no tenían compradores? Porque había sido la crisis del 2008-2009. Ahora, lo que se viene, y estamos hablando del Uruguay concretamente y de América Latina, evidentemente, y está bien el contexto mundial, y está bien ver experiencias que de repente o finalizan o procesos que se agotan, y usted establece la necesidad de la crisis como un sine qua non de que pueda darse un proceso que revierta las cosas. De cola sobrevivía. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo digo, y es inevitable en el Uruguay. Yo creo que en el Uruguay, inclusive ahora, en el mundo ahora esa misma crisis que fracasó, con la que hizo fracasar al Frente Amplio y que lo puso frente a una cuestión donde ya el viento de cola no venía, la crisis capitalista se daba. ¿Y a Brasil? Las ¿Y crisis Argentina? capitalistas ¿Y a Paraguay? siguen siendo crónicas, siguen siendo, ¿cómo es que las llamábamos en algún momento? Cíclicas, crónicas, y tienen siempre ese efecto de con procesos a favor,
el efecto de el arriba, después el efecto meseta y después el efecto de caída. Como que se sigue cumpliendo como una cuestión de siempre. Sí, parecido, pero no igual, porque no puede es lo mismo ser una que crisis. parecido y no igual. Desde el 30 Daniel. para acá, de la crisis del 29 para acá, las crisis han cambiado. ¿Por qué? Porque ya no hay más crisis de superproducción. ¿Por qué? Porque hay computadoras. Entonces yo sé lo que va a pasar en la próxima semana y no produzco lo que sé que no voy a poder vender. Porque antes lo producía porque ¿qué era? A olfato del burgués. Aunque le digo que también el capitalismo, dentro de sus contradicciones, el otro día estaba viendo un canal alemán y decía que todo bien con invertir en las cuestiones renovables de las energías renovables. Estaba todo bien. Ahora, en determinado momento se ponen a calcular cuáles eran los costos. Y era mucho más costos que seguir utilizando las energías fósiles. ¿Sí? Entonces, ellos no tienen opción. Hay que seguir destruyendo el planeta porque es más barato seguirlo haciendo así. Ahora, eso, en un determinado plazo, también les va a generar una crisis. Entonces, seguimos siendo al mismo lado. Con los coches eléctricos, yo había escuchado, había leído todo un análisis que hasta el Elton Mac lo había mandado a hacer. Sí, nos estamos yendo demasiado. Y estaba el tema de los costos, y estaba el tema si conseguían el litio o no lo conseguían, y estaba la cuestión de si consiguen un gobierno afín que se los venda Bolivia, Argentina. Y está el tema del hidrógeno y si lo meten para adelante, pero está el tema de los pueblos que no concurren como mudos testigos a estos procesos que el capitalismo quiere hacer. Y está el papel que tendría que estar haciendo un sujeto histórico de izquierda que tendría que estar alentando la revolución contra un sistema que se lo anuncia como caduco hace bastante y que al no haber un protagonismo porque está claro, y cuando veamos el tema de la seguridad social, yo quiero ver algunos temas también porque es tan flagrante lo que le intentan hacer a la masa trabajadora y es tan flagrante el hecho que hasta haya trabajadores de parte del capital financiero tratando de que las cosas sean a favor de eso, que yo me pregunto, oh, qué mundo, Juana, que se te muere el negrito y se te va a seguir muriendo. Nos vamos a una pausa. A nadie le importa, no. Pues no hablamos
Y con la alegría del ritmo y lo que argumentalmente nos dicen sus canciones Juan Luis Guerra, primero era cruzar el Niágara en bicicleta frente a problemáticas de la salud terribles, de las cuales usted es muy responsable como médico sin fronteras. No, un médico con fronteras es Daniel Vanina. Totalmente. Nunca le picó la cuestión esa de una aventura así, irse a concurrir con su servicio. La única vez que me picó para ir a algún lado, cosa fue Angola. Angola. Estuvimos con la negra, a punto de irnos, pero me salvó en el medio del conflicto, ¿no? La lucha. Sí, contra me salvó el Tano Valente. Ah, sí, le dijo que no, lo aconsejó. No, porque nos juntó a todos los que íbamos como una brigada, la mayoría médicos, y nos explicó que hace unos meses atrás o años atrás había un frente de batalla y ahí peleaban cubanos y angolanos contra no me acuerdo cómo se llamaba la contra. Sí, la contra portuguesa, que además estaba muy afianzada por un ejército sudafricano. Pero a partir de determinadas derrotas cambiaron la estrategia y armaron guerrilla por todos lados. Uh-huh. Entonces no había un frente, había una situación de inestabilidad muy grande. Los cubanos ya no traían más mujeres y niños, solo tropas, solo soldados. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros si queremos dar la vida la podemos dar, pero no tenemos derecho a dársela a nuestros hijos. Uh-huh. Entonces desistimos. Usted sabe que la vez pasada me fue enteraba... la única vez que estuvimos a punto de irme para una... Qué bien, Daniel, qué bien. Y bueno, pero capaz que gracias a su no ida lo tenemos acá todavía en la audiencia, seguro. Llegaron a ser 350.000 soldados cubanos. Con razón se derrotó a ese... Me iba a salir la redota artiguista, pero no, se derrotó a la... Cuando había batalla en la selva, ponían los antiaéreos horizontales y bombardeaban la selva con antiaéreos. Hay que hacer retroceder. Ni olvido ni perdón. Y recuerda la presencia de Mandela después en Cuba, agradeciéndole a los cubanos que hubieran hecho retroceder el apartheid. Hizo lo mismo que y triunfar. Después hizo algo parecido. El grupo de Mandela, no me acuerdo cómo se llamaba, ANC. El Congreso Nacional Africano. Sí. Estaba. El gobierno estaba integrado, el gobierno de Mandela estaba integrado por el Congreso Africano, por el Partido Comunista del coso, y por el PCNT, la clase obrera organizada, negra toda. E igual hicieron un desastre. Ah, sí, internamente. Sí. Ocurrió algo feo. ¿Y qué hay ahora? Sigue habiendo pobreza, miseria, diamantes que se los llevan, los parientes se apoderaron de las cosas, es una cosa de desastre total. Qué terrible esto de meterse a analizar procesos que de repente triunfan, el sacrificio de tanta gente, porque hay que ver que en todo caso, yo qué sé, Mandela salió con cierto nivel de convicciones y demás, y se comió 20 años de prisión, tortura, tal cual. Terrible, ¿no? Y que todos esos procesos naufraguen. Eso es lo que no le puedo perdonar a Daniel Ortega, porque perdimos 2 compañeros ahí. Sí. El Meme Altesor y otro más que nunca me acuerdo el nombre. Alpuín, creo que Alpuín y Altesor. Y después, primero hizo un concubinato con la iglesia, y para tenerla en la iglesia hizo una represión contra el aborto y contra todo, y ahora está en contra de la iglesia, y los pobres, no sé, porque los curas se dieron vuelta y empezaron a estar contra él. No, Daniel Ortega es un ser, a mi manera de ver, abyecto. Uh-huh. Bueno, Daniel, vamos a avisarle a nuestra audiencia que puede contactarse con nosotros a través del 29030302, 29030304.
pueden contactarse en clave de WhatsApp también a partir del 98 190 384. Estamos con el doctor Daniel Vanina acá y con el Leonardo Pereira en controles. Marcianos, por la imprescindible. Estamos saliendo hoy martes 19 horas, como lo hacemos todos los martes, pero además, como no salimos la semana pasada, el jueves que viene reiteramos el programa Marcianos a la hora 19. Botinelli sigue hablando de que hay unos profundos cambios culturales en nuestro pueblo, vinculados a las elecciones, pero vinculados a al día a día del convivir, del coexistir entre los uruguayos. Dice que por acá vio que Orsi está como rodeado, no sé, dice que el jefe de campaña es este hombre, el principal senador del MPP. El Pacha Sánchez. El Pacha Sánchez. Por el otro lado también Valenti, como de costumbre, ya ha hecho, llegué de nuevo, y dice que también está asesorando. A veces él dice y a veces hay otros que dicen que no está. Pero en este caso dicen que está. Pero por el otro lado, dice Botinelli que hay muchos consultores internacionales que están concurriendo en el Uruguay y que ellos ven las políticas a través del candidato a colocar. Y de que dentro de sus políticas hablan de que el candidato a colocar tiene que hablar contra el otro, que tiene que tener un traje especial, tiene que tener una modalidad, una gestualidad. Sin embargo, Botinelli dice, el uruguayo define su voto con cierto nivel de consecuencia y con cierto nivel de lealtad. No es que el primero, el más pintado que le pongan enfrente, lo va a votar. Él en su interior... Contradiciendo eso, decían que Michelini era bonito y por eso las mujeres lo votaban. ¿No sentiste eso? Eso del bonito puede existir. Lo que pasa es que en la galería de bonitos en el Uruguay yo creo que no ha habido muchos candidatos, ¿no? Pero... Sí, algunos... Tu juicio masculino no tiene mucho valor. Sí. Y con el tiempo como que no cambia mucho, no está muy acostumbrado a cambiar. Y es tan así, y con respecto a las fuerzas y demás, que hasta que el Frente Amplio no logró, y que eso lo buscaron, cierta condescendencia con el ser típico nacional o con el político. ¿Se acuerda que se hablaba mucho que alguna gente del Frente Amplio decían que Mujica era muy resistido porque no era el doctor? Después se demostró que Mujica entró al mundo le entró. Y le entró al mundo. Además, sí. Entonces, ahora también dicen muchos, lo que Mujica demuestra entrándole al mundo es la poca capacidad o la ausencia de dirigente que hay en el mundo, del ¿no? mundo. Como para que... Tal cual. Bueno, entonces por aquí habla de un cambio de cultura de la sociedad uruguaya que tiene mucho que ver con que el individualismo ha avanzado mucho en el ciudadano uruguayo. Hace 40 años atrás... Eso es típicamente neoliberal. El ciudadano uruguayo era más colectivo. Y ha dejado de serlo. El valor predominante es el individualismo. Aquel viejo asunto de sálvese quien pueda, mejor sálvate vos. Contra aquello de no hay salvación si no es con todos. Hablamos de los elementos de fondo que se juegan con la seguridad social como ser, dice él. La seguridad social como valor colectivo de la sociedad. O seguridad social en el entendido como un valor individual, que uno soluciona con alguna entidad individual o subsidiariamente con el Estado.
Es evidente que la seguridad social, a mí los veteranos del sindicato me hablaban de todas las cuestiones que ellos tuvieron que hacer previamente cuando no existía la seguridad social formalizada en el Banco de Previsión Social. Yo no me acuerdo ahora, Vanina, pero el Banco de Previsión Social creo que es muy del siglo XX, ¿no? Creo que se fundó en 1959, una cosa así. No sé el año, pero fue del siglo XX. Pero sí. me parece que es así, que en 1900... Entonces, como que esto fue en un marco circunstancial. Y según hablan, las cuestiones de la seguridad social en el capitalismo europeo, el primario, empezaron con Bismarck. Bismarck fue el primero que más o menos trató de... que era un gobierno bastante autoritario, ¿no? Sí, yo he leído algo al respecto de eso, sí. Hace unos 20 años, dice que relacionado a esto explotó el consumismo. Fenómeno generalizado, en los 90 también ocurrió, pero en capas medias, más el consumismo, que después explotó a nivel más generalizado. Es la observación de Bottinelli. Un fenómeno generalizado, sobre todo cuando la gente en general fue incluida en los temas del crédito. Tarjeta de crédito, empezaron a aparecer varias agencias, hasta que llegamos a este estado de cosas actual, ¿no? 1 millón de uruguayos endeudados fundamentalmente por préstamos y por la utilización de tarjetas. ¿Qué pasó? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Habla Silvia del Cordón. Una pequeña aclaración. Sí. El Banco de Previsión Social fue creado por la Constitución que nos rige, la de 1967, que reunió todas las cajas, la Caja Civil, la Caja de Comercio, todas y todos los organismos de la seguridad social. Muy bien. Patricia me dijo. Silvia del Cordón. Ah, Silvia del Cordón. Fue creado por la Constitución de la que nos rige, la de 1967. BPS, que reunió todas las cajas y y asignaciones familiares, etcétera. Era eso, nada más. Qué bueno, Silvia, qué bueno, Silvia. Encantada. Encantados nosotros. Un gran abrazo. De escucharla, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí, 1967, que es casi, para nosotros con nuestra correspondiente juventud, es casi como que hubiese sido ayer. Parece que fue ayer. Pero tengo algunas cosas que anotar. Le digo esto último y una señalización que hace Bottinelli por ahí. Dice, antes se incentiva, la mentalidad del uruguayo incentivaba el ahorro. Y se acuerda de la Caja Nacional de Ahorro Postal, ¿se acuerda? Cuando tenía 10 años ponían nos enseñaban en la escuela. Tenía los claro, sellos. La base y pasaba el ómnibus del transatlántico, creo que. Ahí está, sí, que venía aquella y cajita, te daban una cajita y una cosa. Sí, una alcancía con una forma alcancía, de ómnibus. De aquellos viejos Mercedes que terminaban todos curvados en la punta. En algo le estábamos haciendo pie a los grandes bancos de aquella época. Bueno, no me queda claro cómo. Pero quizás no por un tema de que hoy, yo qué sé, hoy la gente se mete en un préstamo que tiene como base el 85% de interés anual. Paga 3 veces más que lo que pidió prestado. Y yo no creo que en esta época fuera así. No. Porque me acuerdo que la estampillita esa y todo lo más, y era para incentivar un ahorro que además era para comprar cosas que hoy es para comprar cosas que nosotros ni soñábamos en esa época. Pero en esa época la gente no ahorraba, yo qué sé, ahorraba. Bueno, tengo otra óptica de la cosa, pero dice, hoy el ahorro es mala palabra. Lo bueno es consumir, gastar, y cuanto más gastes, más te endeudes, eso va a favor de la economía. Es un problema de China increíble, porque los chinos ahorran. Y la única forma que ahorres vos es que yo te saque la jubilación. Te saco la jubilación y vos no gastás un peso.
¿Por qué? Porque tenés que ahorrar para la vejez, si no tenés jubilación. Pero, y a eso le pasaba a los chinos. Mire, eso que está diciendo ahora, guárdeselo y vamos a tratar de verlo bien también en la... Porque yo hay una cosa, usted lo ha dicho, esta formulación de que están diciendo desde la derecha y también desde la izquierda, porque hay varios, Frente Amplista, entre otros, la fórmula del Frente Amplio que está en contra de esta formulación que lleva adelante, de esta reforma que lleva adelante el PIT-CNT y otras organizaciones. Pero visto desde un punto de vista capitalista nomás, como muchas veces lo vemos nosotros, ese capital que había en el Banco de Previsión Social, digamos, un banco de los uruguayos, donde los uruguayos depositaban sus capitales para honrar el momento del retiro del trabajador y todo lo demás. Lo miraba cualquier capitalista y decía, es capital muerto totalmente. Porque una cosa son las AFAD y otra cosa son los fondos de inversiones que ellos tienen en países de capitalismo desarrollado, donde le hacen la ilusión al trabajador de que meta todo el dinero que tiene en su vida, en lugar de para un ahorro previsional, que lo meta ahí, que se va a hacer rico. Y se funde, como cualquier burgués, se funden trabajadores también que hacen bolsas y que las meten ahí, y que después les queda poco para subir. Reconozco que no tengo muy claro, porque la inversión de capital a nivel internacional es gigantesca. Es gigantesca. La mayor parte es virtual. No es. Sí, esa que. La otra cosa que tengo, al momento que no tengo, existe. Perdóneme, adelante. Que tengo que aclarar mi pensamiento es en cuanto al consumismo. Yo sostengo, a Mujica le gusta mucho eso del consumismo y a todo el mundo habla del consumismo. Yo sostengo que el consumo no es el hecho primario, que el hecho primario es la producción. Nosotros somos, el capitalismo es en esta etapa, y siempre lo fue, pero en esta etapa más, una economía de producción. Yo lo que tengo que permanentemente crecer es en producir, y después tengo que encontrar a alguien que me compre lo producido, por lo tanto tengo que convencerlo que esto que no sirve para nada le sirve y lo va a comprar. Y lo logro muchas veces. Otras veces no, pero lo logro muchas veces. Transformo a la sociedad capitalista en una cosa de consumo, en una sociedad de consumo, y me hace subsistir, porque la contradicción fundamental que nadie le da mucha pelota y que asegura la muerte del capitalismo, es la contradicción entre el desarrollo de la fuerza productiva y la producción. Esa es la única fundamental, y esa es la que la va a llevar al carajo. Lo que a mí me parece con claridad, Vanina, es que los que querían traer a nuestras tierras productos con una incorporación de tecnología y de costos para producirlos tremendos, esto en otra escala, ¿no? Porque esta es escala de consumo a nivel del ciudadano. La otra es escala de consumo a nivel de los propios capitalistas. Cuando decíamos, se joden los términos de intercambio nuestros, cuando por una máquina de producir textiles tenemos que pagar, en lugar de 200 vacas, 400 vacas. Correcto. Ahí nos joden con los términos de intercambio. Pero cuando nos traen un producto, como un televisor de 50 pulgadas, LEP y todo lo demás, y ese producto vale 30.000 pesos, que es mucho más que el salario a veces de un trabajador, nos tienen que enchufar, para que ese trabajador lo consuma, una tarjeta de crédito que le permita pagarlo en varias veces, aunque después lo termine pagando 3 veces ese mismo precio. Le joden los términos de intercambio al propio trabajador. Existió una clase trabajadora en este país, Yo me acuerdo más que nada con los abuelos de mis hijas, que eran los dos laburantes, una obrera del tabaco y un obrero de la química, del BAO, los dos.
su casa tenían heladera, televisor, piano. Entonces usted decía, ¿es una casa de obreros? En el medio de la teja, ¿no? Y tenía, sus hijas las llevaban al Platense con los patines y todo lo demás. Y una vida frugal, ¿eh? Una vida frugal, se comía todo, pero alcanzaba. Y todo eso salía, compraron la casa, todo eso salía de 2 salarios obreros. Póngase a pensar hoy que de 2 salarios obreros salga a comprarse una casa, comprarse un piano. Sí, claro. Entonces, claro, son cosas como en el trompo del tiempo. Daniel, nos vamos a una última pausa y ya retornamos a Marcianos. Somos un agujero en medio del mar y el cielo, 500 años después. Una raza encendida, negra, blanca y taína, pero ¿quién descubrió a quién? Ay, el costo de la vida, pa' arriba tú, y el peso que baja, pobre ni se ve, y la medicina, camina al revés, aquí no se cura. Volvemos a la noche de Marcianos, noche de la imprescindible. Nos aclara ahí nuestro comandante de vuelo, que además es experto en varias cosas. Epistemiólogo, semántico. Que dijimos que vamos a... que repetimos el jueves. Que repetimos el jueves y no repetimos el jueves. El jueves estamos en vivo, los marcianos, y con toda seguridad con la presencia de Bertoni de la Seguridad Social, porque vamos a tomar el tema de la seguridad social ese día. Ahora queríamos continuar con parte de lo que dice Óscar Botinelli, que queremos la apreciación que sobre este tema tenga Daniel Vanina. Mientras tanto, que no, o sea, incorporaciones, ahora después podemos hablar, si hubo un anuncio de incorporación, o no es oficial, pero de Blanca Rodríguez, que estaría en una lista del MPP, pero lo que sí me parece se puede tomar como una novedad es que ha estado presentándose Yamandu Orsi, el candidato presidencial, con quien se dice va a ser el ministro de Economía y Finanzas, el economista Gabriel Odone. Concretamente estuvo con la Cámara Uruguaya de Logística, fueron los dos juntos. Él habla y opina ya como futuro ministro, que yo me acuerdo otras veces Astori iba acompañando al candidato y su voz tenía mucha fuerza, ¿no? Pero también uno lo veía como un dirigente político del Frente Amplio, venía de aquello que era el triunvirato Vázquez, Sereni, Astori. En este caso es directamente quien iría al Ministerio de Economía, que no es un recién llegado tampoco a la economía. Sí, primero la diferencia con Astori, ya que tú hablas, sí. Diferencia o parecido, es que en 2004, después de las internas, Vázquez viaja con Astori y otros dirigentes a Alemania y de Alemania a Estados Unidos. Y en Washington anuncia que el ministro de Economía va a ser Astori. Sí. Y hace la campaña electoral desde ahí, digamos, mediados de julio, con ya Astori como ministro de Economía. Acá no hay un anuncio oficial, hay una muestra, digamos, el mostrar a Gabriel Odone como el referente económico y los comentarios de la prensa sería el ministro de Economía. Yo quiero primero decir esto, viendo lo que escriben o dicen las personas que toman la economía, estoy hablando del exterior, del mundo en que miran a Uruguay, o los sectores en que se especializan a Uruguay, hay una afirmación que sin duda molesta a las dirigencias políticas de ambos lados, pero que se coincide con lo que
principio sobre el estado de la opinión pública de la gente, Sí. y es Uruguay tiene la misma política económica desde hace 20 años. Ese es el concepto que hay. Que bueno, hay cambios de instrumentos puntuales, como son las medidas tácticas, llamémosles así, las concretas, pero la orientación económica se considera que Uruguay no ha cambiado en 20 años. Y que, por lo que están viendo, consideran que no está en juego un cambio de orientación económica en esta elección. En cuanto a Gabriel, esto genéricamente, no solo específicamente quién puede ser el ministro de Economía. En cuanto a Gabriel Odone, el pensamiento de él claramente podemos ubicarlo como un poco comparativo internacional con el pensamiento del socialismo, la socialdemocracia de Europa Occidental. Particularmente vemos la de Alemania, la de Francia, no se llama Partido Socialista, pero el Partido Democrático, que es un poco el que ocupa ese espacio, incluso integra el Partido Internacional Socialista, que tienen, o los laboristas británicos, que tienen una concepción de del liberalismo económico, de cierto liberalismo económico con políticas sociales, llamémoslo así, ¿no? Que claramente es un cambio en cuanto al discurso original que tuvo el Frente Amplio 20 años atrás. Quizás no es tanto el cambio en relación a muchas políticas seguidas, ¿no? Sí, claro. La reforma tributaria, precisamente, es una reforma que fue muy claro cómo basó la tributación, no en la riqueza, sino en la ganancia de los que ganan hasta determinado nivel, porque por encima de eso están las grandes exoneraciones tributarias, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Odone no parecería como nada distinto ni rupturista, sino más bien como una acentuación de una línea económica, que yo creo que lo que más es disruptivo de Odone, que lo dice con una contundencia y una claridad que levanta muchas rispideces, a diferencia de la forma en que lo manejaba Danilo Astori o lo maneja Mario Vergara. Sí, tenía. Lo presenta mucho más edulcorada las medidas. Claro, venía de una trayectoria, Astori venía de una trayectoria de izquierda. Después fue haciendo sus mutaciones, pero en el caso de Odone aparece ahora desde el campo de la economía. No nos olvidemos que es una persona que tuvo militancia en la Juventud Socialista, ¿no? Ajá. Y el Partido Socialista. Pero en todos los casos hay una cosa. Hasta allí la entrevista que le hacía a María de los Ángeles y Hernán Salinas a Botinelli en Mañanas de Radio. Daniel Vanina. No, yo quería contar una cosa que a veces se olvida. El apuro de Vázquez por nombrar a Astori era porque había toda una movida en cuanto a la radicalidad de las modificaciones que iba a hacer el Frente. Entonces, los acusaban de socialistas, de comunistas, y de que íbamos a hacer una cosa. Sin embargo, y por eso la respuesta fue, no, quédense tranquilos, que el que va es Astori. No va ninguno, no va Lesker, no va lo que eran presuntamente más radicales en cuanto a su concepción económica. Y bueno, ya el primero que saltó para decirle que el Frente no iba a tener más remedio que hacer lo mismo que los blancos y los colorados, cosa que no les gusta a los blancos y los colorados, ni tampoco al Frente, y menos al Frente, fue Sanguinetti. Sanguinetti analiza la política económica con su perspicacia y sus 80 y pico de años y dice, eso que dicen que van a hacer no lo pueden hacer. Eso que dicen no lo pueden hacer. No van a tener más remedio que hacer más o menos lo que estamos haciendo nosotros ahora, la llevamos ahora. Y yo creo que Sanguinetti acertaba. Y yo ahora digo, la socialdemocracia, por más socialdemocracia y por más que lo niegue, no tiene más remedio que hacer toda una política que no es neoliberal, que no tiene más remedio que acercarse al neoliberalismo porque no tiene otra.
no hay una forma de evitar la inversión extranjera directa. Después de entrar en la inversión extranjera directa, no hay salida. No hay salida. Firmar, hacer una emisión de deuda soberana, como le llaman ahora, porque es la época de los eufemismos. Es una de las características del siglo XXI que estamos viviendo, los eufemismos. Eufemismos para las enfermedades, por ejemplo. Ahora los niños no tienen más enfermedades cerebrales, tienen discapacidades, tienen capacidades diferentes, que nadie sabe bien, yo no sé bien lo que quiere decir. No les cuento la clasificación de enfermedades neurológicas congénitas que había en la década del 60, que era terrible, hasta a mí me parecía espantoso clasificar a las enfermedades en idiota, estúpido. Esos eran los nombres que usaba la ciencia uruguaya y la ciencia internacional, porque acá no inventamos nada. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, no hay 4 o 5 modelos de país, pero no hay 2 tampoco. Porque decíamos, en algún momento decíamos, el modelo del Frente Amplio es un modelo socialdemócrata. No hay revolución, no hay anticapitalismo, pero ¿qué es? Es un modelo socialdemócrata que no tiene más remedio que meterse en el seno del capitalismo neoliberal globalizado, porque no hay otra opción. ¿Y la derecha qué tiene? Tiene una opción, que es la derecha, que es muy parecida a la opción de acá. ¿Es igual? ¿Da lo mismo? No, señor. Yo soy uno que defiendo que no es lo mismo Astori que el ministro de Economía de la derecha. No es lo mismo. La derecha y la socialdemocracia no son lo mismo. Entonces yo prefiero 1000 veces a la socialdemocracia que a la... ¿Me da más bronca? Puede ser que me dé más bronca la socialdemocracia, en tanto el del 90 al Frente Amplio no era socialdemócrata y se transforma en socialdemócrata después de los 90 con esa cosa de los 24. Ahora, eso de lo menos malo, Daniel, como opción, porque terminan registrando un Uruguay que quedó después del 2019, con todo el viento a favor y todas las transformaciones que pudo haber hecho el Frente Amplio y todo lo demás, quedó con 1.300.000 personas que evidentemente no podían acceder a los niveles de vida para que una persona o una familia transite por esos niveles de vida con dignidad. En un país de 3,5 millones de habitantes, con una fuerza que gobernó desde aquello histórico que prometió: cuando nosotros lleguemos al poder y al gobierno, vamos a cambiar las cosas para los uruguayos, Carlos, ¿no? Astori decía una cosa que yo creo que era cierta y que es muy, muy elocuente. Cuando lo decía también es importante. Creo que lo decía, todavía no estaba en el gobierno del Frente Amplio, andaba por ahí. O ya había pasado el primer había pasado el primer, eso que usted me dijo varias veces, sí. Había pasado que a 400.000 uruguayos se les había cambiado la vida. Que viven mejor. Que decía, hay 400.000 uruguayos que viven mejor. Y yo decía, inclusive, hay 400.000 uruguayos que vivimos mejor. No, y es muy para gente lo que quiere es muy factible. El problema fue después en el 18, 17, 18, 19 ya no había 400.000 uruguayos que vivían mejor. Habíamos vuelto a vivir peor, ha vuelto a frenar. Es que del 19 se sale con estos 1.200.000 uruguayos en un país de 3 millones y poco, se sale con 1.200.000 que no cubren sus necesidades de vida básica, porque dentro de esos que ganan por debajo de los 30.000 hay otros que ganan 20.000 y hay otros que ganaron 17 o 15.000 pesos. Entonces, y qué no decir además cuando se conjunta una familia que son 25.000 pesistas, que tienen 2 hijos y que pasan a ser un matrimonio tipo. Tienen que pagar alquiler, tienen que pagar alimentos, tienen que pagar escuela y todo lo demás. Sí, claro. Entonces, y es tan
prácticamente por debajo del 50% de lo que una canasta familiar básica de ese matrimonio necesita. Entonces, ese es un problema de que virtualmente. El tema de la vivienda, yo me cansé de escucharlo a este hombre de la vivienda, a Escheloto, el Frente Amplista y demás, y a Tabaré Vázquez gritando en sus últimos discursos, tanto en el Antel Arena como en La Teja, de que prácticamente se había resuelto, que se habían construido como 35.000 viviendas. Mentira, soluciones habitacionales que hoy sigue habiendo un déficit de 70.000 viviendas. O sea, y es el tema, el famoso tema del mejorismo, y de que evidentemente, y le digo, a mí me parece que a ese millón, casi 300.000 uruguayos que pasaron a vivir en condiciones pésimas, dentro de un momento en el cual hubo un viento de cola y se desarrolló la economía y todo lo más, a esos que tan mal vivieron se corresponden con otros, que formaron toda una estructura circular en torno a un aparato burocrático de gobierno, de empresas y todo lo más, que fueron sectores medios que pasaron a mejorar en mucho sus niveles de vida. Pero además de eso, empresarios uruguayos y empresarios extranjeros que actuaban adentro del Uruguay, que como decía Notaro, se la llevaron en carretilla. En esos 15 años, se la llevaron en carretilla. Y entonces evidentemente, ese proceso fue escandalosamente malo. Y acá no estamos hablando de voluntades. Capaz que las voluntades eran tanto de Danilo, porque se puede decir, visto afuera, el Uruguay fue un país que mejoró su economía. Sí, hubo trabajo, hubo desarrollo de determinadas cuestiones, se tomó en cuenta, aumentaron un 60% de salario, pero siempre eso pasa a las cuestiones de desde dónde se calculan las cosas, ¿no? Como usted lo ha dicho, con el índice Gini, en el cual algunos creen, otros no creen. Y después, yo le decía a Andrade en esa época también, el pibe de las estadísticas. No había estadística que se le resistiera a Andrade, bajo la pobreza, bajo el desempleo, bajo esto, bajo aquello, bajo esto. Era impresionante, ¿no? Y la forma en que lo memorizaba y lo decía. Pero el país, analizado en forma paciente, es eso, no se resolvió. Y evidentemente, y pasó lo peor, porque inclusive hoy día, yo veo cantidad de compañeros que siguen defendiendo en forma fanática que si retorna el Frente Amplio en función de gobierno, y yo viendo con la gente que se prepara para estar arriba del barco, y el volver a... Es más, Daniel Vanina, el delfín del Frente Amplio sale nuevamente de la riñonera de Mujica. De Mujica, ¿qué dijo Tabaré Vázquez y qué dijo Astori, pese a que fue el vicepresidente de Mujica? El gobierno Mujica nos entregó un gobierno peor que el que nos entregó Jorge Valle. Peor que el que nos entregó Jorge Valle. Es impresionante esto. Es impresionante porque... Y él decía, ser prolijo no es pecado, ¿verdad? Con toda seguridad, porque además este hombre es... que yo creo que tiene mucho de mitómano, pero nos lo comimos todo. Y yo en particular tengo el honor en mi defensa, no sirve para un coño, de que nunca creí en este tipo, que siempre creí que era una cosa. Y bueno, por ahí está esta persona que sabe mucho más que yo, la profesora esta que la tuvimos en una oportunidad acá en Marciano, tendríamos que volver a traerla. Ahora no me sale. Que lo caracteriza muy bien, que usted en su libro además reprodujo el artículo que ella hizo, un largo sobre lo que es el Pepe, se llama el José Pepe Mujica. Bueno, mejor olvidar.
Daniel, entonces estamos el martes que viene vamos a estar con... Una última cosa que dígame. La violencia. La violencia. La violencia. Da para mucho, pero me parece importante. La izquierda y buena parte de la sociedad ha tenido una evolución contra lo agresivo, a favor de la no violencia. Uh-huh. Desde el feminismo, inclusive, el animalismo, el veganismo, no comerse a los... Diría mi hija, el único ser vivo que se alimenta de la leche de otra especie es el hombre, papá. Es el hombre. ¿Ah? Entonces, defendiendo los toros en las corridas, a los caballos en Uruguay, tal vez sin entender la importancia que tiene el caballo para el gaucho. Entonces no es fácil cambiar esa situación. La patria se hizo a caballo, Uh-huh. Frase recontra conocida. Entonces, contra eso y muchas otras cosas que buscan, y yo estoy de acuerdo que lo hagan, pero al mismo tiempo hay que pagar, porque la derecha, ¿qué me viene con eso? ¿Qué me viene con el caballo, los toros, las cosas? El veganismo, vamos a hablar claro, y ese discurso agresivo dio pie a que la derecha se diera cuenta que se puede ser agresivo y que se debe ser agresivo y que soy agresivo, sí, soy de derecha y qué. Entonces, esto no es solo en Uruguay, obviamente, pero en Uruguay se ha notado porque a mí me parece que Uruguay tenían los gobiernos frente amplistas gobiernos que la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la paz, de la cosa, y por el otro lado una derecha que se fue dando cuenta que era una debilidad, terminaba siendo una debilidad política esta cosa. Porque hay que defender sabiendo hay que defender una postura ideológica nueva, sabiendo con qué te enfrentás y sabiendo cuáles son los resortes más importantes. Y eso me parece que ha marcado al Uruguay en los últimos años. Es una de las cosas que ha marcado al Uruguay. Y que no está mal, pero tenemos que insistir sabiendo que no la tenemos ganada de antemano y no la tenemos en el tema del aborto, con todo eso, los nuevos derechos, la agenda de los nuevos derechos, que les ha golpeado porque han salido a decir la ideología de género, planteando ideología de género no puede existir porque la ideología es otra cosa, por definición del materialismo dialéctico, pero eso no le importa demasiado porque todo el mundo entiende lo que es ideología de género. Era eso nada más que lo quería agregar. No, un tema sumamente interesante, yo le confieso, como le he confesado varias veces en muchas conversaciones, hay temas a veces en esos temas muy, no le diría segmentados, temas como que cuentan con una especialización, cuentan con una historia. Por lo general, cuando uno intenta un argumento teniendo algo de información, pero queriendo opinar sobre eso, son como murallas, ¿no? Que se cierran y que le dicen, Me ha pasado mucho viendo discutir a las feministas de izquierda españolas en el Parlamento con las mujeres de derecha. Y ojo, que las mujeres de derecha concurren allí con una serie de argumentos que no son flojos. He escuchado también a biólogas, mujeres, que con respecto al tema de la diversidad y todo lo demás, que tiene que ver con el feminismo y que es
todo un ancho horizonte de cuestiones, le digo, biólogas médicas que discuten la esencia de ciertas cuestiones que tanto el feminismo como la diversidad trans, gay, transgénero, en líneas generales discutan. Yo no veo que científicamente esté mal lo que... Además, cuidado, son médicas. Lo mismo que con el tema del lenguaje inclusivo, he escuchado a muchas, ¿cómo que se llama la gente que es especializada en el tema de la lengua? Lingüistas, justamente. Sobre todo una mexicana, una mujer impresionante, todo un tratado de la misma, diciendo que bueno, que algunas cuestiones se pueden considerar, pero que otras no tienen sentido. Es una cuestión a force que se intenta insertar en el lenguaje y que no el lenguaje nunca funcionó así. La lengua se piensa en nosotros, decía Ferdinand de Saussure, que era un francés que había descubierto, inventado, entre comillas, el estructuralismo en sí mismo y la palabra, el tema de la palabra. Claro, el continente y el contenido. Porque además, además, yo le decía en una oportunidad a usted, Daniel, a mí me preocupa más, en función de lo que ocurre hoy en nuestros pueblos, el caso de que gente que cada vez maneja menos artículos y vocablos y sustantivos del lenguaje, me preocupa más incluir a la gente en el lenguaje que inventar un lenguaje inclusivo. Es muy difícil, pero es muy difícil. Normalmente, eso que el lenguaje se piensa en nosotros, es que las palabras van cambiando y nadie sabe quién las cambió. ¿Por qué en el inglés antiguo se decía perhaps y en el inglés ahora se dice perhaps? Ahora le digo... Yo qué sé. ¿Quién le inventó? No sé. Le entiendo. Ahora, Prepo está bravo. Le entiendo. Ahora, lo que usted dice que no coincide conmigo y lo que acaba de decir es bastante coincidente con lo que yo le estoy diciendo. Yo estoy de acuerdo en integrar la gente al lenguaje ya existente, del cual maneja muy poco una cantidad de generaciones, y por lo contrario, me parece que lo otro, que si hay un sector... Los presos en Uruguay. Si hay un sector, sí, siempre son partes de la sociedad en las cuales surgen necesidades de intercambiar con determinado lenguaje y que de repente la academia ve que si no se incluye a eso, de repente determinado sector de la población queda aislada, sin tener elemento de comunicación. Eso es una cosa. Otra cosa, y ahí sí me parecería que sería una cuestión de tipo ideológico, es cuando un sector se organiza para querer meter un enclave dentro del lenguaje de lo que ellos consideran de que cómo tendría que ser hablado el lenguaje. Me parece una cosa muy... A mí no me molesta que sigan para adelante, que yo no le doy pelota. Que lo intenten y que lo hagan, sí. Pero no me duele. Me parece que es equivocado, que no lo van a lograr. Pero claro. De repente me equivoco yo. Yo confío bastante, lo que pasa que confío bastante en algo que a veces es muy derrotado y muy vencido, sobre todo dentro del sistema capitalista, que es la ciencia. La ciencia a veces la baten y le dicen, la ciencia a veces muere cuando hay una cantidad de millones de interés en algo. Y allá nos está hasta el jueves, nuestro comandante de vuelo para prender la nave en su ida hasta el jueves a las 19 horas. Gracias, Leonardo Pereira. Así pasó Marxianos, que se reencuentra con ustedes el próximo martes a las 19 horas.